Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar entonces de venenos con el doctor Hugo Gallego, un tema que ha sonado bastante en el país últimamente, un tema que se volvió, digamos, primera página después de lo que pasó con Odebrecht, con el fiscal y con unas muertes que todavía se discuten si fueron accidentales o intencionadas. Eso terminó entonces poniendo el tema en el país. Incluso los noticieros los vimos yendo a comprar cianuro y parece que se puede comprar como si comprara uno el cloro para las piscinas. Empecemos hablando un poco de ese acceso a los venenos, claro, que creemos muy restringido, pero en realidad están a la mano, ¿no? Sí, realmente hay una cantidad de sustancias muy peligrosas, por ejemplo son algunos precursores químicos o algunas sustancias utilizadas en la industria y por ejemplo una de ellas es el cianuro, que se utiliza en diferentes procesos industriales. Hoy en día se está utilizando para la extracción del oro, así que es de venta en los almacenes, en algunos almacenes agroquímicos o esos de distribución de insumos químicos. Ajá, hablemos un poco del cianuro como su uso normal, digamos no el uso, ese uso fatídico, ese uso como veneno, sino el uso normal. Decís que se usa en minería, lo que pasa es que, en agricultura. Sí, no, en agricultura, se utiliza en minería, incluso en la industria, por ejemplo. Mire, una de las precauciones que hay que tener, por ejemplo, con los incendios, es con el plástico, con el caucho, porque algunos plásticos, algunos cauchos, algunos tipos de tela tienen algunos restos de cianuro que se utilizan en el proceso de la composición de ese tipo de productos. Oye, el mito de siempre, en la frase famosa de Paracelso, de que el veneno, todo es veneno y depende de la dosis. Simplemente, ¿qué tan cierto es ese mito? Claro, eso es maravilloso, porque es que mire, todo es veneno, nada es veneno, depende de la dosis. Es una frase que acuñó Paracelso, pero es como digamos, el principio de cómo deben ser miradas las sustancias en general, porque dependiendo de la dosis, una sustancia puede tener un efecto tóxico o por el contrario puede. En el caso, o remedio, ¿no? Es correcto, remedio. Por ejemplo, miren, uno de los principios de la homeopatía de Samuel Hahnemann era, por ejemplo, la dilución. Él dice que lo semejante cura lo semejante. Entonces él hablaba precisamente de diluir incluso los principios activos de las sustancias en unas diluciones en donde él decía se dinamice el organismo y procure buscar soluciones a su misma enfermedad. Entonces por eso depende de las dosis y de acuerdo con eso pues obviamente tenemos exposiciones a algunas sustancias, nosotros tenemos cómo defendernos de ellas, pero cuando hay unas dosis más altas pueden convertirse en tóxicos o venenos. Un ejemplo muy sencillo es el acetaminofén, el que todo el mundo se formula y se receta. Mire, el acetaminofén tiene un metabolito tóxico que el hígado en las dosis terapéuticas o normales es capaz de metabolizar y no nos pasa nada. Pero cuando hay una sobredosis, eso satura los sistemas de metabolismo del hígado, el hígado no es capaz de desintoxicar eso y por el contrario, entonces, ¿qué se genera? Una intoxicación grave, una lesión en el hígado, un daño en el hígado o en los riñones. Hablemos de eso, de cuáles son, digamos, los órganos más sensibles a los venenos. Bueno, depende pues de los venenos, pero en general tenemos que lo que son el hígado, los riñones, la sangre en muchos casos, el sistema nervioso central y de acuerdo con la vía de exposición, por ejemplo, los pulmones o el sistema respiratorio también puede verse afectado. Mira, por ejemplo, en el caso del mercurio, el mercurio metálico, que es el mercurio inorgánico que se utiliza pues, en los procesos de minería, en los termómetros y todo eso. El pescado envenenado. Que dice. Ese ya es un proceso que con el plancton y todo esto se generan otras moléculas de metilmercurio. Pero en el mercurio metálico, el que utiliza en minería o el de los termómetros, por ejemplo, el tragarse un poquitico de mercurio, el mercurio en esa condición sólida o líquida no se absorbe. Lo que hace daño es si ese mercurio se evapora y se inhala, empieza a causar los daños en sistema respiratorio, en hígado, en riñones y en sistema nervioso. Entonces, dependiendo de la forma, también puede considerarse... que ese mercurio, digamos, como lo ve uno, que se lo pone en la mano, claro. Así, ese sería... Ese sería el que si se ingiere, no se absorbe. No se absorbe. No se absorbe, pero si se inhala, da toxicidad. O sea, también depende de las presentaciones.
Hablemos también de un veneno que ha sonado, digamos, para hablar de temas de coyuntura, y lo mencionábamos ahora, y es el glifosato, y ese gran debate que hay mundial de prohibiciones en unos países, de la aspersión en Colombia. Colombia se fumigaron más de 1 millón de hectáreas en los últimos años, y bueno, va a ser debate de audiencia pública en la Corte Constitucional la próxima semana. Y uno de los argumentos de los defensores es, bueno, se usa en agricultura todo el tiempo, lo usan nuestros campesinos, porque no se puede usar para fumigación. Hablemos un poco de ese uso del glifosato en fumigación en agricultura, y ya después el tema de aspersión aérea, que es otra cosa, ¿no? Claro, es que definitivamente el glifosato es muy buen herbicida. Ajá. O sea, quema muy bien las hierbas, entonces limpia muy rápidamente, es supremamente efectivo. Incluso si nos retrocedemos un poquito antes del glifosato, en la década de los 80 estaba el paraquat. Sí. Y el paraquat lo sacaron por tóxico, porque era sumamente tóxico, era un herbicida más potente que el glifosato, pero con muchos más efectos deletéreos o dañinos. Se implementó el glifosato, pero igual también tiene los riesgos, o sea, todos los herbicidas tienen riesgos sobre la salud. Entonces, lo que se ha procurado, que se ha utilizado en agricultura, claro, porque es que el campesino necesita, por ejemplo, quemar un potrero o limpiar una hectárea de su tierra para sembrar rápidamente, entonces para él es mucho más rápido y más práctico eso, pero eso no está exento de tener riesgos de contaminación o de toxicidad. De hecho, hoy en día ya se está haciendo un seguimiento a algunos alimentos en los cuales se utilizó el glifosato, y se están viendo trazas de glifosato en algunos alimentos, y se está procurando el establecer las asociaciones del glifosato con la aparición de algunas enfermedades. Ya se está documentando cáncer mucho incluso, un tipo de cáncer que es el linfoma. El linfoma muy asociado con esto. Entonces va uno, es un tema coyuntural. ¿Por qué? Porque necesitan como erradicar rápidamente algunas hectáreas de cultivos ilícitos. Es eso. Entonces, uno de los métodos rápidos es ese, y sobre todo el de la aspersión, pero eso contamina otros cultivos, puede contaminar a las mismas personas y trae entonces obviamente los riesgos para la salud. Se ha hablado de la aspersión manual para procurar disminuir esos riesgos. Claro, eso disminuiría los riesgos de contaminación, pero no elimina o quita los otros, por ejemplo, de alimentos que puedan tener trazas del glifosato, o algunos incluso si el campesino no los manipula adecuadamente, por ejemplo, que le caiga en la piel, que no esté utilizando mascarillas adecuadas, guantes, etcétera, y que el viento le devuelva, por ejemplo, todo eso, pues va a tener riesgos para su salud. Hoy la agricultura, siguiendo hablando del tema de la agricultura orgánica, se ha vuelto pues un tema clave. Y reemplazar, digamos, este tipo de herbicidas y de fertilizantes. ¿Qué tanto veneno comemos normalmente? Vemos las frutas, vemos las verduras de ese tamaño, uno cree, bueno, lo más saludable, lo más fresco, pero si uno las mira con un poquito de detalle, se preocupa, ¿no? Mucho, porque desafortunadamente detrás de esa fruta tan hermosa no sabemos qué proceso se utilizó para la producción, y que se utilizaron mucho plaguicida, mucho fungicida, mucho herbicida para poder tener ese tipo de producto. Entonces se están encontrando trazas. Por eso hoy en día se está impulsando mucho lo que es la agroecología, que es previamente los cultivos orgánicos y el control biológico de las plagas. Como evaluar, en este momento es un poco más costoso, pero es muy beneficioso a mediano y largo plazo, como para no contaminar más nuestro planeta, nuestra tierra, no contaminar las aguas y no tener todos esos residuos en los productos que estamos nosotros consumiendo. ¿Cuáles son las sustancias, digamos, claves, digamos que uno diga, bueno, venenos claves que comemos en frutas y verduras? No, es que mire, hoy por ejemplo se está hablando mucho de los COPS, que son los compuestos orgánicos persistentes, y que son, por ejemplo, desechos de los medicamentos que utilizamos, desechos de las industrias, que esos van a la tierra, se van por las aguas, van a las quebradas, al mar, y ya después nosotros nos lo tomamos en una botellita de agua embotellada. Manantial. Claro, incluso, no, yo no menciono, pero por ejemplo, mire, en Europa están al detalle analizando mucho en las aguas y
y el porcentaje de composición de los compuestos orgánicos persistentes, cuáles hay y cuáles no. Por ejemplo, mire, se está llamando mucho la atención. Se utilizan mucho anticonceptivos en el mundo y esos restos de medicamentos anticonceptivos se han encontrado en aguas que vienen embotelladas. Entonces nosotros podemos tener cambios hormonales o las personas o los niños en crecimiento. ¿Sí me entiende? O sea, no solo plaguicidas o químicos, sino los mismos medicamentos que las personas están utilizando. Y las carnes, ¿no? Porque el ganado empieza a crecer también. Claro, las hormonas que están utilizando para hacer crecer, por ejemplo, los pollos o las sí, que lo que dijo el presidente de Bolivia hace unos años de que había tantas personas con problemas de homosexualidad era que porque comían mucho pollo que le utilizaban mucha hormona, eso dijo. Pero la verdad es que en el proceso de crecimiento de los pollos, para acelerarlo, utilizan muchas hormonas, quedan restos de todas estas cosas. ¿Sí? En lo que respiramos, ¿no? Tenemos aquí emergencia ambiental. Hemos hablado mucho de las partículas PM2.5. Hablemos un poco también qué es lo que hay ahí, esas partículas. Sí, hay material particulado por eso, por ejemplo, de las industrias. Medellín, que es una ciudad industrial, de los motores y de la combustión pues, de los vehículos. Que dicen son el 70% aquí en Medellín de esa contaminación, las fuentes móviles. Claro, entonces se aumentan mucho los contenidos, por ejemplo, del monóxido de carbono, se aumentan mucho algunos presencia de algunos metales, por ejemplo. Algunas gasolinas, o por ejemplo gasolinas de los aviones aún tienen todavía o le mejoran el octanaje con el plomo, entonces aspiramos o respiramos plomo. Primero lo había en lo de los autos, ya eso se ha restringido, se están tratando de sacar combustibles más limpios o menos contaminantes, pues porque aún se está contaminando. Mire, en Europa ya viene el movimiento de la prohibición del diésel, por ejemplo, que contamina mucho. Nosotros aquí todavía estamos muy atrás como en ese tipo de medidas. Entonces estamos respirando y contaminando muchas partículas. Luego hablemos un poco de lo que vos haces, contémosle un poco a la gente, un toxicólogo clínico. Digamos, hablemos un poco de tu estudio y de tu trabajo. Bueno, yo soy toxicólogo clínico, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Y cuando hablamos de toxicólogo clínico, lo diferenciamos de algunos que son toxicólogos que no son clínicos porque se dedican a la investigación y a la docencia. Nosotros en clínica, esa parte clínica nos permite atender pacientes, o sea, manejar pacientes. ¿Y qué tipo de pacientes manejamos? Nosotros, por ejemplo, manejamos intoxicaciones agudas relacionadas, por ejemplo, con exposición a sustancias en ambiente, en medios laborales. Por ejemplo, los mineros, recibimos muchos mineros intoxicados con mercurio, hoy en día también expuestos a cianuro, y de algunas empresas, algunas industrias, por ejemplo, a hidrocarburos, a resinas, a polímeros, bueno, y empiezan a tener manifestaciones neurológicas, pérdida de la fuerza, etc. Entonces esos son como los laborales u ocupacionales. Están también los intentos suicidas, gente que hace intentos de suicidio, sea con tóxicos, con venenos o con medicamentos. Entonces también manejamos eso. También los homicidas, estábamos hablando ahora al principio, por ejemplo, cuando hay un intento de homicidio, o por ejemplo también manejamos el tema de pacientes intoxicados con burundanga o escopolamina, cuando es por intento de robo o de violación, son de nuestro resorte. Y también intoxicaciones accidentales, por ejemplo, los niños se toman las pastillas de la mamá, el anticonceptivo de la mamá, se toma el límpido en la casa, es muy frecuente ese tipo de accidentes, los límpidos, los jabones, los productos de belleza de la mamá. Entonces ese tipo de intoxicaciones también las manejamos nosotros. Culebras, que vi también que hay 3.500 casos, 4.000 en Colombia cada año. Mordeduras y picaduras por culebras, picaduras por otros animales. Y otro tema grande que manejamos es lo de adicciones. O sea, manejamos las sobredosis por sustancias psicoactivas. Y también complicaciones y los síndromes de abstinencia, por ejemplo, el delirium tremens del paciente alcohólico. Manejamos el síndrome de abstinencia de los heroinómanos. Hoy en día Medellín está dentro de las principales ciudades con los picos más altos de detección de consumo de heroína inyectada. El mono que llaman ellos. El mono es el síndrome de abstinencia, que ese es el que no les permite a ellos parar. Ellos están en el infierno del consumo, pero no son capaces de parar porque el mono es tan duro que son los
calambre, los cólicos, la sudoración, los dolores, es impresionante, entonces vuelven y recurren. Entonces dicen, doctor, estoy en un infierno, pero no soy capaz, o sea, paro y a los 2 días ya no me aguanto, entonces debe volver a recurrir a la sustancia. Todos esos síndromes de abstinencia, todo esto, ahí llega el lo antídoto, manejamos. ¿no? ¿Cuál es el antídoto para ese tipo de cosas? Porque, bueno, un guayabo es de alguna manera una intoxicación. Claro, necesita claro. un antídoto. No sé si el refajo será entra en la categoría. Algo sirve. Algo sirve porque por ejemplo, en el guayabo hay varias cosas. Hay un poquito de deshidratación, hay desequilibrio hidroelectrolítico. Y a la gente hay que decirle, hidrátese bien, en primer lugar. En segundo lugar, ojalá no se vaya a hacer deporte porque hay una cosa descrita que se llama el síndrome del corazón festivo. Entonces el corazón está más taquicárdico de lo normal. Entonces se pone de pronto a hacer deporte, le da una arritmia cardíaca. Entonces es mejor que se hidrate bien. Y lo otro es que el guayabo hay un metabolito del alcohol que se llama el acetaldehído y la gente no lo ha terminado de botar. Ese es el que da como ese dolor de cabeza así pulsátil y ese es el que hace que dure el dolor de cabeza hasta mediodía por la tarde, se está terminando de metabolizar. Entonces sí es una especie de el guayabo como una intoxicación por el acetaldehído, pero que tiene los componentes de deshidratación y los componentes pues de las alteraciones de la función cardiovascular. Bueno, mencionaste varias cosas ahora y yo creo que podemos hablar de ellas. Los suicidios, decís, ¿qué es lo que más se utiliza? Bueno, primero se utilizaban los plaguicidas, o sea, lo que eran los raticidas, los venenos para cucarachas, bueno, todo eso. Hoy en día ese espectro ha cambiado hacia los intentos de suicidio con medicamentos. Entonces hoy en día el primer lugar de los intentos de suicidio lo ocupan las intoxicaciones medicamentosas y dentro de ellas el grupo grande de medicamentos que se están utilizando mucho en psiquiatría. Los antidepresivos, los antipsicóticos, los ansiolíticos, los estabilizadores del ánimo, que mucha gente está formulada con esto y entonces a veces no ven respuesta o se les ocasiona alguna dificultad o algo, entonces recurren a eso y se toman todo el tratamiento. Entonces estamos teniendo ese tipo de intentos de suicidio con mucha frecuencia, en primer lugar. Y además mezcla por ejemplo, de estos medicamentos, por ejemplo, con licor o mezcla de pronto con alguna sustancia psicoactiva. Consumen mucha cocaína, consumen mucha marihuana y además toman pues una dosis alta del medicamento. La burundanga que mencionaste ahorita, ¿de dónde sale? Incluso hace poquito leía, lo puso Jorge Orlando Melo, el historiador, en algún texto, que los indígenas se los dieron en un momento a los españoles. En Bogotá los emburundangaron en un momento como defensa. ¿Qué es la burundanga? Bueno, el término burundanga es muy bueno porque en Colombia el término burundanga agrupa varias sustancias, pero digamos como que la clásica que utilizaban los indígenas es la escopolamina, que es del cacao sabanero, de ahí viene la escopolamina. Incluso miren, la historia hay algo que es muy bonito, muy interesante, por eso lo llaman, los componentes que tiene se llaman alcaloides de la belladona, y belladona es el nombre italiano de las bellas damas que utilizaban un poquitico de eso y entonces la escopolamina las ponía cacheticoloraditas, midriática, entonces se acercaban bastante a los señores, entonces las llamaban las bellas donas, las bellas damas, porque al darles un poquito de la escopolamina, la característica de la escopolamina era esa, labios rojitos, secos, coloraditas, midriáticas para poder acercarse y se les colocaba aquí también coloradito el pecho, entonces el nombre de ahí viene, alcaloides de la belladona. Esos son los que se utilizan preferentemente. Entonces, en la historia se han utilizado, digamos, lo utilizaron los indígenas contra los españoles y hoy en día utilizan la escopolamina para efectos delictivos, o sea, para robarle a las personas, lo que más utilizan, o para accesos sexuales de algún tipo, es utilizada. Y también una que se ha encontrado, que por ejemplo hay unos estudios hechos, por ejemplo, medicina legal en Bogotá y aquí en Medellín. Otro grupo son las benzodiazepinas, que son unos ansiolíticos y unos depresores del sistema nervioso central que los hay en pastillas o en gotas, le agregan algo
a una gaseosa, a una cervecita, a un juguito, en fin, a un confite, a una galleta, se lo dan a la persona y la persona tiene unos efectos también de depresión, de pérdida de la voluntad, como lo tienen con la escopolamina, obedecen y ahí se aprovechan pues para cometer el ilícito. El cacao sabanero viene, ¿eso en qué? ¿Es un polvo? Eso viene eso está en el fruto, ¿no? En el fruto, sí. Mira, hay algo muy interesante y es, el fruto es como el de un cacao, como donde sale el chocolate. Eso adentro tiene unas vainitas y en las vainitas hay unas semillitas, de ahí eso lo pulverizan y de ahí se extrae. Aunque también se ha encontrado en el aroma de la flor, también se ha encontrado la escopolamina. El borrachero. El borrachero, por eso incluso dicen, mire, los campesinos tienen una recomendación. Dormirse debajo del borrachero. Eso, dormirse debajo del borrachero no es recomendable, que porque les puede dar una intoxicación. Y es cierto, mire, yo tuve una paciente que ella era pintora, ¿sí? Y se fue con un amigo a pintar un bosque borrachero y ella dice que ni ella ni el amigo recuerdan cómo salieron de allá. Salieron, o sea, no recuerdan, o sea, tuvieron una amnesia porque como que fue en la tarde, eso expele el aroma y sale la escopolamina también. Oye, empezamos hablando del cianuro y los posibles homicidios y siempre hay una pregunta por las sustancias más venenosas. Hace poquito, no sé si viste en un juicio en La Haya, uno de estos criminales de guerra estaba siendo juzgado, un general serbio-croata, y apenas confirmaron su sentencia a 20 años, él dijo yo no soy criminal de guerra y se tomó su cosa y ahí quedó. Entonces siempre hay una, y parece, después hicieron una autopsia y parece que era cianuro. Y siempre hay una pregunta por cuáles son las sustancias más venenosas, porque uno queda impresionado que en un tarrito así, que 3 gotas lo dejaron listo. Claro, es que mire, el cianuro, por ejemplo, hablemos del cianuro, él tiene 3 presentaciones, en forma de gas, en forma líquida y en forma de sal. Y en forma de gas es el de las cámaras de gas. Que la gente cuando la sentencian a pena de muerte y lo van en la cámara de gas, no hay no que le abran eso y en 20 segundos, en 30 se va. Porque eso difunde, eso da una alteración en la respiración celular. Entonces todas las celulitas de una, no es que mueras ahogado ni asfixiado, no porque se ahogaron o se asfixiaron todas. Las del riñón, las del hígado, las de la tiroides y las de los pulmones. Entonces se desconectan. Entonces esa es la primera presentación. La segunda, que es la que utilizan más, digamos nosotros para, como de pronto intentos de homicidio o intentos de suicidio, es la presentación en sal, y la sal se demora por ahí unas 20 minutos, media hora para actuar, que necesita incluso desdoblarse, necesita un pequeño metabolismo y desdoblamiento en el estómago. Y el ácido cianhídrico, que es en forma líquida, ese también es muy rápido. Si se consigue en forma líquida y se toman 2 o 3 goticas, en 15 minuticos se tiene ya. Entonces es una sustancia que es supremamente rápida, es muy tóxica, muy potente, y entonces de las sustancias más tóxicas. Pero igual se han utilizado, mire, los gases de guerra. En la guerra del Golfo Pérsico, por ejemplo, se habló mucho de todos los gases de guerra, entonces hay... El sarín. Claro, esos son unos derivados organofosforados. El sarín ha sido uno de ellos, e incluso, miren, el rescate cuando los chechenos tomaron el teatro de Moscú, el gobierno ruso utilizó uno de estos para poder reducir a los guerrilleros, pero igual se murieron varios de los rehenes que estaban allí, porque utilizaban una de las sustancias muy potentes que difundió bien aleatoria, por el aire del teatro. O sea, hay unos que se difunden vía respiratoria muy rápidamente, actúan rápidamente. Entonces, el tabún y el sarín han sido 2 de ellos, que son del grupo de los organofosforados, que afectan fundamentalmente lo que es el sistema nervioso central. Casos de homicidio, entonces, aquí también se dan por esa vía. Siempre los venenos se habla como de la traición, ¿no? Aquí, por ejemplo, hemos tenido intoxicaciones homicidas con cianuro, hemos tenido intoxicaciones homicidas con arsénico, hemos tenido con talio, que ha sido un raticida o rodenticida, que ya está prohibido, pero todavía se consigue por ahí de manera ilegal. Entonces nos llegan pacientes intoxicados con el talio. Entonces se lo suministran a personas, incluso mire, como hay en la historia de los venenos, que iban debilitando las personas para que perdieran la voluntad, para que se dejaran manejar. Aquí pasa exactamente lo mismo en nuestra realidad. Le van dando poco a poco a algunas personas, entonces van teniendo un dolor crónico, una pérdida de la memoria o una pérdida de la fuerza, en fin, se van debilitando poco a poco.
¿Para qué? Para Oiga, manejarlos. Muy refinados, pues. Sí, de verdad que o sea, nosotros finalmente terminamos determinando eso. A poner un ejemplo, tuvimos a alguien que le negó un ascenso a un jefe, un jefe le negó un ascenso a una persona y le está dando goticas de talio en el tinto todos los días. El empleado del mes. Sí, y hasta que finalmente logramos establecer que era eso. Hemos tenido personas que hasta nos les han llevado tóxicos a la clínica, por ejemplo. O sea, hemos tenido intoxicaditos, los hemos atendido y curiosamente pues a uno de mis profesores le pasó que tenía uno de los pacientes intoxicados, me dijo, hombre, tan raro, él se me mejora, pero vuelve y se me empeora a los 2 días y se dio cuenta que era que le estaban trayendo de la calle, le estaban trayendo comida y al parecer con la sustancia. Entonces, nosotros en toxicología nos toca ser un poquitico detectives, primero para averiguar e investigar, y en segundo lugar para mirar de qué fuente puede venir la posibilidad de la ingestión del veneno. Y hablabas incluso de balas cianuradas. Sí, claro, también balas cianuradas, que ha sido también algo que se ha visto en algunas... como en algunos grupos, en algunas personas eso que han utilizado. Para la serie Narcos, pues, más o menos. Claro, es que eso sale en esas series precisamente, o sea, han utilizado algún tipo de esas sustancias. Incluso, vea, en las guerras mundiales y en las diferentes guerras han utilizado diferentes sustancias. Por ejemplo, mire, hubo mucha utilización de las anfetaminas y de los opiáceos en la Segunda Guerra Mundial, en el ejército de Hitler, por ejemplo, porque primero para el cansancio y para mantenerlos despiertos, las anfetaminas, pero después empezaron a utilizar mucho los opiáceos. El Pervertin, por ejemplo, lo utilizaron de una manera impresionante como para todo. Entonces mantenían a los soldados contentos, y entonces hacían jornadas sumamente largas. Todo el mundo venía colocado en el ejército. Sí, y lo otro es que, por ejemplo, también algunas que las han llamado drogas de la verdad, como la escopolamina, en donde la persona pierde la voluntad y habla, la han utilizado para interrogar prisioneros y para todo eso en esas guerras. Interesante lo que decís de los opioides, con lo que está pasando en Estados Unidos. Creo que es bacano hablar del tema, que tienen una peste, mejor dicho, 70.000 muertos cada año con drogas legales. Incluso las drogas legales en su guerra contra las drogas terminaron siendo las más letales. ¿Qué está pasando con los opioides allá, con esa crisis con los opioides? Mire, el presidente Trump hace 1 año y medio casi, porque eso fue en noviembre del 2017, él lanzó la emergencia por opioides en los Estados Unidos. ¿Por qué? Primero, por las muertes con heroína, ¿sí? Pero además, por la alta incidencia de urgencias y de muertes también relacionadas con otros opioides utilizados como analgésicos. Claro. Por ejemplo, allá el Oxycontin, por ejemplo, oxicodona, codeína, en fin, lo empezaron a utilizar de manera indiscriminada en dosis muy altas, y vamos a eso porque, mire, han sido medicamentos... Son recetados, claro, y que en dosis terapéuticas tienen su efecto benéfico para la persona, pero empezaron a utilizarlo en dosis altas, con abuso, y finalmente terminaron en urgencias o complicaciones relacionadas con eso. Por eso él mandó, digamos, como esa alerta. Acá, desafortunadamente, copiamos todo eso a través de redes sociales. O sea, acá ya hay algo de moda de utilización de analgésicos e incluso de jarabes para la tos, que son de venta libre, que son con base en opiáceos, y los muchachos los están comprando en la farmacia. Entonces uno le llama, pues uno le dice al farmacéutico, hombre, sea como socialmente responsable y no le venda porque obviamente no tiene ninguna restricción para la venta. Pero por favor, usted a un muchacho joven, si no es con fórmula médica, hombre, no le venda un jarabe, porque se les están agotando hasta los jarabes en las farmacias a los farmacéuticos, que son con base en algunos de los opiáceos, particularmente dihidrocodeína.
La cocaína, hablemos de la cocaína que, bueno, causa nuestra gran guerra, creo, con esa prohibición en Estados Unidos, pero hace más o menos 100 años se promocionaba en las farmacias, no sé, Freud hablaba de la cocaína como un remedio increíble, una especie de panacea, ¿no? Lo que pasa es que cuando empezaron a estudiarla, Freud, por ejemplo, encontró los efectos benéficos. Y es que, mire, hoy en día hay unos trabajos chiquitos con algunas de ellas, pero hablemos de lo de Freud. Y él empezó, por ejemplo, él empezó a tratar a un amigo de él, a Fleisch, con cocaína, pero finalmente Fleisch terminó adicto a cocaína, porque se fue en la dosis más alta, se fue en la dosis, incluso el mismo Freud tuvo un problema de abuso con ello. Entonces, mire, tiene algunos efectos benéficos, que es lo que hablábamos ahora al principio, dependiendo de la dosis, podría tener algunos efectos. Vea, ya ahora, por ejemplo, con heroína, hay unos trabajos que están haciendo en Europa, particularmente en Inglaterra, como para el manejo del mono síndrome de abstinencia en hospitales con dosis decrecientes de heroína por unos días para poder manejar y estabilizar el organismo y todo eso. Eso lo están haciendo. Hay unas investigaciones que están retomando con el LSD, por ejemplo. La están retomando algunos médicos suizos. Hace poquito estuvo por aquí Michael Pollan y hablamos del tema con él, incluso para adicciones de heroína, de cocaína, dosis pequeñas con de dosis LSD. Exactamente, a eso vamos. Las dosis pequeñas pueden tener su efecto terapéutico. Si nos van para dosis altas, nos pueden ir a una psicosis o a otra cosa. Entonces, con respecto a eso, mire, los indígenas en Bolivia y Perú, para volver al tema de cocaína, ellos todos los días mascan su hojita de coca. Y si vas a hacerle la visita, ellos en vez de un tintico te ofrecen el mambeo, ¿cierto? Porque eso libera un 1,5% de cocaína, te quita el cansancio y te estimula. Es como cuando nos tomamos nosotros un café después de almorzar, en fin. Pero ellos no tienen esos índices de adicción porque no lo están haciendo con ese objeto. Y de ahí se desprende que con esas pequeñas dosis, esas personas están expuestas a la sustancia y no están desencadenando la adicción. Entonces sí ha habido unos usos. Miren, los opiáceos cuando se empezaron a utilizar en la historia, lo utilizaban para sedar los niños. Claro, porque los deja tranquilos, así los emborracha, los trabajaba. Entonces, ¿qué era lo mejor para sedar los niños? Para calmar los dolores. Claro, son muy buenos analgésicos. O sea, en la historia, digamos que se han conocido empíricamente las sustancias y ahora se empiezan a ir como descubriendo más sus propiedades farmacológicas y mirar qué riesgos puede tener en una sobredosis o en un uso crónico. ¿Por qué terminó la cocaína siendo ese veneno, el veneno más perseguido en el mundo? ¿Qué tiene? ¿Fue un asunto fortuito, un asunto político o de verdad esa sustancia tiene algo para terminar convertida en enemigo público? No, lo que pasa es que terminó en enemigo público, pero es porque previamente detrás de todo esto hay como unos grandes carteles, un interés económico en donde ellos ven una oportunidad de un negocio en el cual... Pero porque es muy fácil de producir también. Claro, es que lo que es la cocaína y la marihuana son unas hierbas que son muy fáciles de producir, que dan muy buenas cosechas al año, que no hay que cuidarlas, que no hay que utilizar glifosato. Una maleza. Sí, que es una maleza, ¿verdad? Es que no hay que utilizar nada para cuidarlas, incluso porque ellas con sus componentes, que eso es lo que tiene la naturaleza, vea. La misma naturaleza, al tener unos componentes, algunas plagas no se le meten ahí. Entonces, los alcaloides que tiene la cocaína, las sustancias que tiene la marihuana, hay unas plagas que no le... Por naturaleza están protegidas, entonces no hay que cuidarlas. Entonces, son muy rápidas para crecer, rinden mucho y no hay que cuidarlas tanto, entonces es supremamente rentable. Entonces, ellos la concentran y obviamente entonces la distribuyen, entonces se forma un mercado muy grande. Mire que hoy en día viene compitiéndole mucho las sustancias químicas, que son los derivados de anfetaminas y metanfetaminas, estimulantes pero producidos en laboratorio. ¿A partir de qué? De medicamentos antigripales. Por eso tuvieron que prohibir la pseudoefedrina, que era un componente de los antigripales, porque de ahí, con métodos muy sencillos en la casa, producían éxtasis y derivados de éxtasis. Entonces sí, o sea, y esos estimulantes le vienen compitiendo ahora a la cocaína, pues en determinados espacios, rombas electrónicas y tal, porque dan efectos más potentes, pero igual se ponen de moda. Entonces, salió la rosada, salió la púrpura, salió la amarilla, tal, o las pastillitas X o Y, con un efecto similar. ¿Cierto? Entonces, por eso, o sea, realmente es un mercado
supremamente fuerte y muy grande, y lo que pasa es que los efectos de las sustancias, ¿qué es lo que a las personas les llama la atención? Les da unos efectos inmediatos. Los muchachos hoy en día les gusta mucho ser inmediatistas y sentir efectos inmediatos. Entonces yo le mando, por ejemplo, un medicamento para estabilizarlo y desintoxicarlo, y me dice: doctor, es que yo no siento nada. Y yo, ay, hermano, es que donde sienta usted se me vuelve abusador de eso. Y eso me le va dando el efecto de espacio, me le va estabilizando el ánimo, pero donde yo te mando un medicamento, donde vos sientas, pum, vos te quedas con él. Oiga, empezamos hablando de veneno y terminamos hablando de drogas. ¿Por qué? Porque me preguntaste lo de la cocaína, pero es que mira, es donde está. Relacionados, ¿no? No, porque es que se pueden volver veneno, se pueden volver veneno. O sea, mire que hay usos terapéuticos. Por ejemplo, la cocaína, el uso como anestésico local es maravilloso. Sí. Y yo siempre he dicho, qué tan bueno que en Colombia se pensara, en vez de estigmatizar, voltear eso hacia la posibilidad de nosotros ser, mire, la cocaína que nos llega a nosotros para procedimientos en cirugía plástica, en otorrino, en odontología, nos viene de Alemania. ¿Y de dónde traen ellos la coca? Me imagino que es salir o de Bolivia, de Perú, o de aquí. Claro. Y entonces, ¿sí me entiendes? O sea, debemos pensar como en las posibilidades benéficas, claro. Y, sí, bien organizado, como se aprobó ahora, por ejemplo, lo de marihuana con con los cannabinoides medicinales, que lo que hay que entender es que algunos de los cannabinoides se están estudiando muy seriamente, muy científicamente, para ver sus propiedades terapéuticas en determinadas enfermedades. Hablemos de venenos naturales, porque yo creo que tenemos los venenos, no sé, que produce la naturaleza normalmente y unos que ya el hombre se ha encargado de producir. Hablemos de esos venenos naturales. Bueno, en plantas y en animales, ¿no? Mire, por ejemplo, en plantas, y hay que tener muy presente, por ejemplo, cianuro. El cianuro está en almendras, el cianuro puede estar en duraznos, el cianuro puede estar en algunos otros productos vegetales, porque la yuca brava o la yuca de monte, que llaman mire, los indígenas mismos lo saben. Ellos tienen que hacerle un proceso de meterla en el agua por ahí 3 o 4 días para que eso libere una sustancia que se llama la amigdalina, que la amigdalina en presencia de unos enzimas digestivas se va a convertir en cianuro. Entonces se puede tener intoxicación por algunos productos vegetales que, si no tenemos la precaución, o por ejemplo almendras o nueces, si están muy verdecitas y no están muy maduras y comemos una cantidad alta, podemos producir cantidades importantes de cianuro. Y eso digamos, un veneno natural. El mismo de la escopolamina o belladona, que está en la planta del borrachero, es uno natural. ¿Los hongos? Los hongos naturales, que mira, ahí está. A mí hace un tiempecito me llegó un paciente traído desde los Estados Unidos porque lo invitaron a una comida y sucede que él creyó que los hongos eran champiñones, sucede que era otra variedad y el hombre tuvo una psicosis por hongos que le duró más de una semana, lo trajeron para acá, lo tuvimos hospitalizado, en fin. Entonces, dependiendo de las variedades, hay hongos que tienen componentes alucinógenos y dependiendo obviamente como del sitio en el cual se crezcan o se produzcan. Mira, aquí en Santa Elena nosotros tenemos lo que llaman el Valle de los Vientos o el Valle de los Hongos. Y ya eso es cuidado pues por la Universidad Nacional y todo, pero hay quienes les gusta ir a explorar y a buscar esas especies que son... Esos potreros han sido ya míticos, ¿no? Sí, alucinógenas. E incluso también hay unas que, como la manita muscaria, que es un efecto tóxico similar a los organofosforados. O sea, similar a esos plaguicidas que utilizan como venenos y tal, lo tiene uno de los hongos. Entonces es otro veneno natural. Los animales, ¿qué víboras, digamos, tenemos aquí? Culebras. Aquí tenemos las más comunes. Las más comunes. Acá nosotros tenemos las bótrops, que es lo que llaman la mapanada o la talla X. Sí. Ese es el principal accidente ofídico nuestro. En los cafetales mucho, ¿no? Mucho en los cafetales, muchísimo. Y desafortunadamente, pues, hombre, quienes tienen estos accidentes ofídicos son nuestros campesinos. Por eso se ha procurado mantener en los hospitales de los pueblos y donde haya más incidencia de estos accidentes, mantener los sueros antiofídicos, para que las personas puedan consultar rápidamente, se puedan aplicar los sueros de forma inmediata y así evitar las complicaciones. Entonces, por ejemplo, está
la mapaná. Otras son las corales. Las corales. Aquí en Medellín nosotros tenemos mucha falsa coral. Y también está la coral verdadera. Es, menos mal, es una serpiente como muy esquiva y muy miedosa. Entonces no tenemos mucho accidente por coral, porque es muy potente la intoxicación. También hay cascabel. Esa tiene más en los llanos o en Tolima. Y es una intoxicación muy neurotóxica. ¿Qué tiempo te da eso para un antídoto? ¿Qué tiempo te da más o Bueno, menos? lo que pasa es que, mire, ahí depende como, mire, depende de la talla de la serpiente, de la edad que tenga, de si había comido hacía poquito o no, porque ella cuando come inyecta su veneno y tiene que volver a producir. Entonces, si ella comió un ratoncito, una ranita o algo y mordió a la perona. Nada más sequita. Claro. Mire, por ejemplo, aquí había una práctica, no sé, pues hay muchos de los muchachos que son jóvenes, pero aquí en las calles de Medellín había los culebreros. Y los culebreros, ellos utilizaban las serpientes pues para hacer su demostración, pero ellos las ordeñaban cada 8 días. Por si de pronto tenían accidentes, las mordeduras fueran más leves. De hecho, nos tocó atender varias veces culebreros, claro, no, pues que los mordían las culebras, pero siempre eran leves porque ellos las mantenían ordeñaditas. Cogían en un frasquito, ponían los colmillitos de la serpiente y las exprimían para que no se mantuvieran cargadas del veneno. Para que terminemos, un poco antídotos y cómo se fabrican, cómo se encuentran esos antídotos a los diferentes venenos. Bueno, por ejemplo, hablamos del cianuro. El cianuro tiene varios antídotos, lo que pasa es que da muy poquito tiempo, hay que tenerlos en el servicio de urgencias y utilizarlos ya. Y hay unos que llaman nitrito amilo para inhalar, nitrito de sodio para poner venoso, tiosulfato de sodio, y hoy en día hay uno que es mucho más efectivo y más potente, que es la hidroxicobalamina, que es un medicamento inyectado venoso. Por ejemplo, es el antídoto que tiene más en Europa, aquí es muy escaso y nos puede permitir atender adecuadamente, por ejemplo, a una persona con intoxicación por cianuro. Pero con cianuro no tenemos mucho tiempo, tiene que ir ya. Porque si no, no hay tiempo. En el caso de los antivenenos de los sueros antiofídicos, por ejemplo, dependiendo, como te digo, de la gravedad y el tiempo, vamos en la mapaná, podemos tener horas o incluso un día o dos. Y pues, depende incluso del paciente y su masa. Y si es un niño o es una persona adulta, bueno. En la coral, por ejemplo, sí es muy peligrosa porque la coral rápidamente es una falla respiratoria. Entonces hay que llevarlo rápidamente a urgencias, procurar colocarle el suero anticoral, pero darle soporte ventilatorio, porque si una persona nos complica con una falla respiratoria y se muere. Con la cascabel pasa algo similar, pero tenemos un poquitico de tiempo. Con los organofosforados, que son los plaguicidas con los raticidas, pues hay que consultar rápidamente. Tenemos antídotos para algunos, para otros no se tienen antídoto, pero si los llevan oportunamente a un servicio de urgencias, se puede hacer una atención adecuada. El café, para que terminemos ahí con el tinto, el café como veneno, y mucha gente habla, bueno, me tomo 4 diarios, ese es mi veneno. Pero no, 4 diarios es muy poquito. ¿Cuánto se tomas? No. Lo que quiero decir es que está escrito el cafeinismo, pero el cafeinismo es muchísimo. Para que te dé temblor, taquicardia, acelera, tiene que ser, o sea, un litrico. Como toman los norteamericanos. Cuando vas a un negocio de Norteamérica, ves el vaso así. Entonces, en ellos sí hay mucho problema de cafeinismo. Nosotros aquí lo tomamos como muy aguado y no en esas cantidades, entonces no alcanzamos a desarrollarlo. Pero alguna persona pudiera desarrollar un cafeinismo que se pone irritable, tembloroso, taquicárdico, e incluso puede presentar como abstinencia. Si las dosis pues, son muy altas y muy continuas, se puede presentar eso. Pero en general, las dosis que nosotros tomamos en nuestro medio son dosis muy bajas, así que no tenemos pues, descrito eso. Es más importante, ¿sabe qué? La cafeína y los otros estimulantes presentes en los energizantes. En los energizantes. Porque ahí sí, aceleran más, hay más riesgo de infartos, de infartos cardíacos, de infartos cerebrales, convulsiones. Entonces, ni mezclarlos con licor, ni en guayabos, porque eso no hidrata, antes deshidrata. Los estimulantes que tiene el energizante producen diuresis, o sea, antes orina más. Entonces, no hidratan para que quede como una recomendación de que si yo voy a hacer ejercicio, estoy en guayabado, en fin, ojalá no utilizar energizantes, utilizar sueros de hidratación oral, ¿sí? Para que no vayan a tener riesgos de complicaciones. ¿Cuál es, digamos, el caso más común, lo más común que atienden ustedes? No, hoy en día es como los mineros que decís que... bueno, los mineros, mire, porque todavía, a pesar de que prohibieron en el 2016
prohibieron el mercurio, todavía hay mucha utilización de mercurio de manera ilegal, Ajá. entonces nos llegan muy intoxicaditos con mercurio, los mineros. ¿Qué hay que hacer cuando llegan intoxicados con mercurio? Eso es Unos largo. quelantes, ¿no? Depende como de la intoxicación, hay unos quelantes que se pueden utilizar menos o tomados, para hacer un tratamiento, irle haciendo la medición que vayan disminuyendo gradualmente. Ajá. Pero el problema que tienen los metales es que los metales recirculan, entonces uno le hace un ciclo, evalúa qué tanto bajó, vuelve y le hace otro ciclo para poderlo sacar finalmente. Entonces se demora varios meses como para uno poderlo desintoxicar de manera completa. Bueno, Hugo, mil gracias. Creo Hombre. que vale la pena darle una mirada siempre a este tema, siempre llama la atención, siempre es interesante, y más aquí donde tenemos tanta gente que se muerde la lengua y se envenena, ¿no? Esa es una clásica de acá. Muchas gracias a todos, espero hayan disfrutado la charla con Hugo y con la gente del Parque Flora. Buenos días, muchas gracias.